Hola amigos, ¿cómo están? Continuando con este evento, nos está acompañando Miguel. Él va a ser el del speaker de la siguiente sesión, aplicaciones de AI con Azure Machine Learning, agronomía, salud, educación. Miguel, muchas gracias por el espacio, bienvenido y el público es tuyo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, ¿no? por el enorme esfuerzo que están haciendo por contribuir en el conocimiento. Muy agradecido, Fernando, muy agradecido a todo el equipo, ¿no? Que le pone siempre el empeño de hacer estos eventos que transmiten muchas experiencias. Bueno, muchas gracias, ¿no? Aquí están los auspiciadores, dentro de ellos también un gran amigo que estimo bastante, que es Luis Beltrán. Bueno, yo soy Miguel Valle, Microsoft MVP en inteligencia artificial por Perú, por segundo año consecutivo. Bueno, para mí pues es un honor ser parte de este equipo de personas que estamos año tras año pues contribuyendo en el conocimiento, en el campo técnico, en el tema de muchos productos, aplicaciones y servicios, ¿no? Bueno, es importante el know-how, el conocimiento. Y dentro de esto, pues también soy parte de lo que es Sicualpaz para Perú. Yo soy de la ciudad de Chimbote. También ejerzo un rol directivo. Soy responsable de la capacitación de todas las ingenierías por una entidad que es el Colegio de Ingenieros, ¿no? Por eso, bueno, tengo este rol hasta el año 2021. Actualmente soy director general de un instituto, ya tengo ahí desde el año 2014. Pues tengo estudios de posgrados, ¿no? Tengo dos maestrías, una en gerencia de operaciones y logística y otra en sistemas de información. Además de eso, pues ya tengo 13 años involucrado en la cátedra universitaria. Tengo bastante tiempo en docencia, ¿no? Y eso es muy bonito. He tenido la suerte, pues, de enseñar, ya se imaginarán, en esos 13 años, pues, a diferentes tipos de alumnos que hoy en día son grandes profesionales. A la par también, pues, he estado en diferentes puntos del país capacitando a diversas empresas, a diferentes colegios de ingenieros, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, una persona, lo normal, ¿no? Egresa de una universidad, luego, pues, obtiene un título y luego pasa por un colegio profesional. Entonces, tengo ese gusto de compartir y estar involucrado en comunidades académicas cerca de 17, 18 años, ¿no? Y de la mano, pues, de las tecnologías siempre de Microsoft. Bueno, algo que siempre me ha llamado la atención a mí desde que era alumno ha sido el manejo y tratamiento de datos. El conocimiento va evolucionando, pues, ¿no? Y hay ramas que a uno lo atraen, entonces un campo de la inteligencia artificial donde aplicamos pues matemática, estadística, algoritmia. Eh, es fascinante, ¿no? Y ver todas las soluciones que hoy en día podemos crear aún más. Y pues más o menos tengo en ese campo cerca de 10 años y muy feliz de que Microsoft reconozca el esfuerzo, ¿no? De estar siempre transmitiendo los conocimientos. Por eso me siento muy feliz. Bien, vamos a conversar algunas experiencias sobre algunos proyectos, bueno, también tratamiento de datos que es muy importante y cómo se despliega toda esta información a través del uso de la nube, ¿no? Bueno, vamos a contar algunas aplicaciones de la inteligencia artificial con Azure Machine Learning en proyectos que he tenido la suerte de trabajar en la universidad con grandes equipos año tras año porque cada año particularmente me pongo un reto de estar involucrado en hacer una investigación. Más o menos tengo como investigador cerca de 10 años y esos 10 años se han traducido en tres papers, ¿no? Y eso pues a uno también lo satisface emocionalmente, bueno, y también económicamente, ¿no? Hoy en día, algo más de mi persona, estoy capacitando en programas de Big Data, minería de datos, Machine Learning, inteligencia de negocios,
al sistema de inteligencia de mi país, ¿no? Que es el sistema pues, que hace toda la seguridad, y ser parte de su formación, pues ya se imaginarán ¿no? El honor que uno tiene, y saber que van a poder construir pues, soluciones que puedan automatizar estos procesos que son necesarios, pues porque vivimos en una era tecnológica, pues es importante, ¿no? Entonces, permítame primero hacer un recuento sobre algunos de los proyectos que he tenido de la suerte de trabajar y también liderar con otros colegas, ¿no? Profesionales, y pues vamos a contarles un poco de eso. Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues técnicamente estamos hablando que está en todos lados, ¿no? Esta pandemia nos ha conllevado a que las empresas realicen labores de transformación digital de manera pues inmediata, ¿no? Hemos visto también pues el crecimiento exponencial del entretenimiento, ¿no? Como el caso de Netflix, el uso de las redes sociales de manera masiva, ¿no? Estamos viendo pues un montón de servicios, lo que estamos haciendo desde casa, el teletrabajo, pues, la educación, ¿no? En todos los niveles. Y la pandemia se va a acabar probablemente pues en un tiempo que se estima que es el otro año, ¿no? Por el tema de la vacuna. Pero estamos entendiendo que la tecnología está ahí y hay que saber aplicarla. ¿Qué podemos hacer con inteligencia artificial? Inclusive somos parte de este proceso sin darnos cuenta, ¿no? Cada vez que usamos el teléfono, estamos haciendo una búsqueda o una traducción en tiempo real. Netflix sabe nuestras preferencias en cuanto a los programas que estamos usando, las redes sociales también, ¿no? Con respecto a la información que subimos, las fotografías, los comentarios, las apreciaciones, el tema de críticas, autocríticas y todo eso, ¿no? Todo eso genera mucha información. Entonces nos preguntamos siempre si nuestros datos están preparados para manejar esa información. Dentro de inteligencia artificial, una división es el aprendizaje automático de las máquinas, ¿no? Que tiene que ver justamente con este nombre de Machine Learning, ¿no? Y nos hacemos preguntas si nuestros datos que tienen, digamos, un almacenamiento de múltiples fuentes de datos, tenemos hoy en día, pues, al gobierno o a los gobiernos brindando información a través de sus portales de datos abiertos. Tenemos, pues, muchas entidades, como el caso de la NASA, que también libera información para hacer uso de esos datos, ¿no? Para, por ejemplo, nosotros que estamos, pues, en esta parte, digamos, de sur de América, saber si va a haber un fenómeno del Niño fuerte o no, ¿no? Eso podríamos nosotros determinarlo, porque Tsunami libera información del clima, del agua y todo eso, ¿no? Entonces, esa información liberada a través de un formato CSV puede ser tratada y contrastada con las unidades de tiempo de nuestro país, ¿no? Para ver que hay un tema de tendencia, para ver que hay un tema de regresión, un tema de alineación, un tema de clasificación según, bueno, el tipo de algoritmo, el modelo matemático y lo que se quiera siempre obtener como resultado en función a lo que el cliente necesite. Entonces, esta división tiene que ver bastante con el tema de la estadística y cómo las máquinas, que por cierto no nos van a reemplazar, van a hacer que las cosas cada vez se hagan de manera más sencillas e intuitivas, ¿no? Lo vamos a poder hacer con información que sea real y fidedigna, ¿no? Entonces, como dice acá, la inteligencia artificial es una combinación de la ciencia y tecnología, basada en lo que hacemos, que es informática, que es nuestra pasión. Con el uso de las matemáticas es importante desempolvar ahí los libros y también, si tal vez están guardados, ¿no? Es necesario. Bueno, la estadística es necesario y otras ciencias que a su vez se van complementando. Entonces, Machine Learning, recuerden, es una división de lo que hace inteligencia artificial. Muchos piensan que es inteligencia artificial lo mismo que Machine Learning, no es así, ¿no? Machine Learning es una parte de lo que es inteligencia artificial. Y pues lo estamos usando en varios proyectos, en varios productos, en varios servicios, ya sea como cliente, ya sea como consumidores o ya sea que estemos creando conocimiento. Es necesario pues un nivel de expertise para conocer la herramienta
Y sobre todo, pues, tratar, según la naturaleza del proyecto, por ejemplo, acá menciona el reconocimiento de voz. ¿Para qué me podría servir reconocimiento de voz? Hemos visto, pues, que las unidades de transporte hoy en día se pueden activar con la voz, ¿no? Pero también hay que reconocer que no todo, pues, lo que podamos crear puede generar un bien, también puede generar un mal, ¿no? Por ejemplo, la forma tradicional de cómo se hacen los sistemas de información para el control, por ejemplo, de asistencia de los empleados a través de las famosas huellas dactilares, ¿no? Si no se determina bien el caso, pues eso puede generar todo un tema de molestia, un tema de, ¿no?, de estrés laboral. Por ejemplo, hemos notado que en las empresas ponen, pues, por ejemplo, en una empresa X, supongamos, tenemos unos 200 empleados, o a lo mejor 1000, o a lo mejor más, o a lo mejor menos. Imagínense, pues, poner para que se controle la asistencia del personal un sistema de estos dactilares, ¿no? Y pues tranquilamente se ponen 4 máquinas y pues la típica, ¿no? Todos, siempre el horario de entrada en la empresa, pues, bueno, va a variar según la regla de negocio, pero recuerden que si tienen su duración en el dedo, si hay un tema de que llegas a la hora, entonces hay un tema de cola y ya viene el tema de las famosas peleas, entras estresado a laborar, entonces la tecnología está ahí, pero siempre hay que hacer un reconocimiento del proceso, de lo que se quiere hacer, ¿no? Porque si no, en vez de hacer un bien, podríamos hacer un mal, ¿no? Y bueno, tenemos bastante tecnología, bastantes dispositivos. Estamos hablando, pues, hoy en día del Internet de las cosas. Ya hay una estimación, según Gartner, que tenemos alrededor de 20 billones de dispositivos, ¿no? Eso quiere decir que si todas las personas tuvieran, digamos, un dispositivo, estaríamos hablando de 6 en el hogar. Claro, eso no aplica a todos los países porque entendemos, pues, que hay diferentes clases sociales, pero más o menos esa sería la cantidad de dispositivos que tenemos en el hogar, ¿no? Estamos hablando, pues, de los famosos smartphones, teléfonos inteligentes, el tema de los sensores. Bueno, hay diferentes productos, Arduino, Raspberry Pi, y toda esa tecnología está concentrando información, tanto fuera de la empresa. Bueno, también puede ser parte de la empresa, así como lo que tenemos dentro de la empresa, que son fuentes de datos que pueden ser, por ejemplo, estar en Excel, en formato CSV, en motores de bases de datos relacionales, en bases de datos hoy en día también no SQL, y sobre esa data hacer un tratamiento de información, hacer una transformación, lo que se conoce el proceso de ETL, ¿no? Extraction, Transformation, Loading, contener esa información y a partir de eso preguntar, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar Machine Learning sobre eso, ¿no? Y habría que ver si la solución es un tema de voz, a lo mejor si la solución es un tema de reconocimiento cognitivo, a lo mejor si es un modelo estadístico para ver comparativos. Y bien, todo lo que estoy sintetizando en ideas, espero muy brevemente mostrarles por aquí. Bien, cuando hablamos de Machine Learning, dice aplica técnicas de clasificación, regresión y agrupación, ¿no? Siempre usando modelos que son aprendizaje supervisado y no supervisado. Para el ejemplo, mostramos aquí, ¿no?, en el tema de clasificación, cómo clasificamos bueno, a personas adultas y niños, ¿no? Yo tengo que enseñarle a la máquina a pensar, y eso se consigue con datos, eso se consigue con modelos, y eso se consigue de la mano, pues, de lo que el cliente necesita, ¿no? Para saber si a lo mejor estamos hablando de un modelo de clasificación o un modelo de regresión. Por ejemplo, podríamos hablar acá entre beneficio e inversión, podríamos hablar de un presupuesto en un proyecto, ¿no? Y aplicar, entender ahí, por ejemplo, si se acerca mucho al presupuesto o a la famosa curva S, ¿no? Para ver el tema de ganancias, el tema de pérdidas, para ver que a lo mejor tenemos que hacer ajustes, o aprender de este proyecto para que tenga un histórico y saber, por ejemplo, si estoy construyendo puentes y voy a hacer puentes similares, a lo mejor en otra parte puedes decir, oye, esto sucede en cuanto al presupuesto, nos hemos sucedido o estamos cerca o estamos lejos, ¿no? Y esto nos conlleva a generar información. Y sobre esa información yo, como ejecutivo o gerente, voy a tomar decisiones. O también el otro modelo, que es el no supervisado, ¿no? Que tiene que ver con la clusterización o el agrupamiento de la información, ¿no? Por ejemplo, determinar, en este caso,
qué personas en función al peso, tal vez podrían ser niños o tal vez podrían ser adultos, ¿no? Puedo aplicar esto para un montón de contextos que vamos a ir evaluando y desarrollando dentro de la ponencia. Como les contaba, tenemos mucha información pues, en las empresas que son propias de la empresa. A lo mejor una empresa pequeña pues cuenta con Excel, a lo mejor una empresa más grande cuenta con sistemas de información, sí, cuenta con sistemas de información, tal vez ERPs, tal vez sistemas transaccionales, y eso se almacena pues en una o varias bases de datos de tipo OLTP, ¿sí? En una o varios tipos de datos OLTP. ¿Y qué sucede ahí? Pues que tenemos a veces data en un gestor, data en otro gestor, datas en otros gestores, más archivos, como vemos acá en la parte baja, Excel o CSV. Y también contamos a lo mejor con otra fuente de información o adquirir esa información que hoy en día, por ejemplo, pueden tomar estos sensores. Aquí mostramos un dron que en tiempo real a lo mejor está controlando el tema de, por ejemplo, en Perú están trabajando en un proyecto, bueno, una amiga, ¿no? Me pidió una asesoría acerca de lo que están comprendiendo del comportamiento de las zonas más contaminadas, en este caso en la capital, en Lima, para sobre eso pues replantearse la forma de cómo construir mejores soluciones, ¿no? De ver pues en el tema del tráfico otro tipo de estrategia y así armar portafolios de proyectos que lógicamente se van a distribuir en programas y que se van a traducir en varios subproyectos. Es interesante, repito, la cantidad de datos que hay afuera. Es más, yo le podría comprar datos a Facebook, ¿cierto? Para ver un poco el tema de tendencia, los gustos de la persona, siendo yo una empresa de gestión comercial. Y pues entendemos y hemos visto pues que en esta pandemia el comercio electrónico ha crecido terriblemente. Y pues dentro de ese contexto, pues hoy en día una empresa que está pensando no posicionarse en Internet va a perder bastante mercado. Bien, a veces esa información necesita ser transformada, tal vez en un modelo lab, digo tal vez, ¿no? Para que después, en base a los indicadores de gestión estratégica, yo pueda presentar este resultado y ver comportamiento de tipo tendencia, de tipo regresión, para ver comportamiento a través de modelos como vimos, como clasificación, ¿no? Como clusterización o como agrupamiento, ¿no? Muy aparte de los famosos sistemas de información, ya sabemos que pueden ser pues, las famosas reportes, las famosas no, bueno, controles de tipo grid y N controles que podamos tener. Bien, cuando mencionaba en el proyecto, cuando mencionaba en la ponencia, hablaba yo de agronomía. Pues sí, es cierto, yo en el año 2017, con un equipo de profesionales, dentro de ellos pues unos directores de agronomía de la universidad, pusimos a trabajar en marcha bueno, un proyecto para mejorar la forma como se produce hoy en día la papa. El Perú es uno de los países más ricos, 4.000 variedades de papa. Y pues que resulta también, el Perú es variado porque tiene diversos microclimas. Y según la altura, ¿no? Porque pues si bien es cierto, bueno, yo estoy en la costa, pues hay parte de la sierra, y según, por ejemplo, ahorita vamos a entrar ya aquí a un clima de calor, bueno, en la sierra van a entrar a invierno, entonces hay todo un contraste en la selva. Y bien, ¿qué resulta? La papa, según el grado de humedad, le da un hongo, ¿no? Le da un hongo. Y lo que nosotros queremos es mejorar la calidad de vida, ya que hacía mención, pues somos un país rico en este producto y queremos tener pues un control sobre el tema de cómo este producto, ¿no? Sufra menos contaminación. ¿Por qué? ¿Por qué digo contaminación? Porque muchas veces los campesinos, ¿no? También las grandes compañías, las grandes compañías lógicamente tienen capacidad de inversión. Los campesinos a veces no lo tienen, ¿no? Y ahí tiene que entrar muchas veces pues la empresa privada o tal vez el gobierno, ¿no? Bueno, esas son algunas políticas. Pero ¿qué sucede en este contexto? Para poder saber que el producto se está malogrando, se tiene que hacer siempre de manera natural un estudio de la tierra, ¿no?
Esos estudios tienen un costo, las empresas grandes lo pueden pagar, las pequeñas no. Y regularmente suceden dos escenarios. O te prevés y haces un mantenimiento a la tierra, y eso tiene un costo, tiene un costo. El costo, pues, no solo va a ser las personas, puede también ser un costo nocivo, porque a lo mejor ese tipo de tratamiento es un tratamiento químico y lo que estamos consumiendo, pues, en el tiempo, ya sabemos, nos va a producir cáncer, ¿no? ¿Y qué resulta? Nosotros pusimos a comprender el escenario. La universidad contaba con una estación meteorológica que almacenaba datos, pero era curioso porque lo habían comprado solo para la foto. Y bueno, nosotros entramos a tallar ahí, empezamos a hacer las configuraciones, subimos la data a internet. Entonces, eso nos permitió primero conocer el problema, hacer el experimento dentro de un campo físico, o sea, real, ¿no? Unas parcelas con papa, digamos, bajo nuestro uso de sensores, y otra parcela bajo el tratamiento natural, bajo el estudio de la tierra, bueno, y lo clásico, ¿no? Para sus famosos mantenimientos. ¿Qué sucedió? Pues ese año nosotros hicimos uso de un mapa estratégico, como mencionamos acá, planteamos objetivos, planteamos casos de uso, planteamos tecnologías, y sobre todo esta metadata, ¿no? Datos hablando de otros datos, pudimos comprender que era importante clasificar, ¿no? Las variables del proyecto. Entonces, tuvimos que monitorear cada una de esas variables, programar cada una de esas variables, y que esas variables tomaran datos de lo que sucedía técnicamente, pues lo configuramos para que suceda cada minuto. Y por otra parte, traíamos también información y lo almacenábamos en esa misma base de datos, en otras tablas, con respecto a información que nos daba en Perú la entidad que nos da el tiempo, es el CENAMI. Y hacíamos un modelo comparativo, un modelo estadístico, lógicamente aplicando Machine Learning. ¿Para qué? Para comprender cuál era la tendencia, si la persistencia de la humedad, porque está basado en la humedad que le da ese hongo, es basado en un tiempo, entonces le va a dar, y antes que le dé, pues hay que aplicar un tratamiento. Hay que aplicar un tratamiento. Y es muy interesante, pues, construir toda esta solución, porque primero tienes que tener, claro, todas las variables, primero tienes que tener capacidad de imaginación, y lo otro, pues, es ponerte a trabajar en esta idea, ¿no? Por eso siempre las investigaciones, particularmente en la universidad acá, siempre son de un año, y a nosotros nos conlleva a involucrarnos, bueno, particularmente a mí, que soy parte del proyecto en cuanto a la construcción, en cuanto al desarrollo, que es lo que más me gusta hacer. Y comprendemos la naturaleza y vemos la tendencia. Entonces, ese año, ese proyecto, pues, dio como resultado a que, usando nuestro modelo, nuestros algoritmos, nuestro tratamiento de datos, obtuvimos no tratar al producto porque no era necesario, ya que teníamos el control, habíamos monitoreado las variables, ¿no? Habíamos hecho los comparativos, habíamos hecho los modelos de regresión, y en el otro, de la manera tradicional, lo habían tratado. Al final, inclusive el producto, ¿no? Porque se procesaron los productos y se cultivaron al mismo tiempo, pues el de nosotros era más agradable, era técnicamente más grande, ¿no? Y lógicamente más natural. Y lo otro era un tema más químico, bueno, era un tema... Y al final el cliente, quien lo va a consumir, no lo sabe. Pero nosotros, pues, teníamos la satisfacción de no haber ese año gastado en recursos, no haber tratado químicamente u orgánicamente en la tierra, ¿no? Porque también eso es otro mecanismo, pero tiene un costo más alto, ¿no? Inclusive, pues, nos habíamos anticipado, ya que recordemos que en un proyecto, cuando se hace mantenimiento, hablamos de varios mantenimientos, pero normalmente siempre se habla de dos. Uno es el preventivo y el otro es el correctivo. El preventivo, cuando lo hacemos, pues, tiene un costo, de hecho, pero el correctivo siempre es un costo casi, se ha estimado por 3. Entonces nosotros, pues, ahorramos, ¿no? Personas, ahorramos tratamiento de la tierra, y eso nos permitió ese año poder ganar la mejor investigación. Y un año después, ese proyecto convertirse en un paper.
Entonces, es importante siempre tener en claro las fuentes de información. En este caso, pues, información, ¿no? Como les decía, tal vez en Excel, tal vez en motores de bases de datos, tal vez en datos de tipo abierto, ¿no? Es importante siempre hacer un análisis detallado de toda la información para comprender qué es lo que va a solucionar esa data de los problemas. Si no lo planteamos bien, como les decía, en vez de crear una solución, podemos crear otro problema. Y eso es muchas veces dañino para la empresa, ¿no? Escoger los modelos son necesarios, saber qué tipo de algoritmos vamos a usar, por qué lo vamos a usar, ¿no? Cuáles las técnicas, la arquitectura. Todo proyecto, si no es bien planificado, pues no van a ser bien, ¿sí? Elaborar los modelos, siempre es necesario construir algo en función a lo que el cliente necesita o requiere, ¿no? Todo proyecto, una vez que se va asimilando, el cliente tiene que estar en varias etapas del proyecto, pero las interfaces tienen que ser lo que el cliente necesita, tiene que ser un producto amigable, intuitivo, ¿no? Que sea fácil de usar, ¿no? Bueno, aquí mencionábamos los modelos series de tiempo, ¿no? Para este proyecto. Y la utilización. La utilización siempre pasa por un modelo de mejora continua. O sea, una vez que se construye, tiene que estar afinando algo hasta decir esto que hemos hecho tiene un grado de error, es cierto, pero el grado de error tal vez es tanto por ciento, y cada vez decir que ya no tiene error y podría tal vez volverse un modelo de tipo estándar. Bien. La mejora continua siempre es importante en los datos. Brevemente, aquí estábamos clasificando las variables, ¿no? Por acá estábamos midiendo las variables, esto nosotros lo programamos, así bueno, aquí lo estamos programando en colores. Y aquí estábamos viendo el comportamiento, bueno, en este caso del clima, con respecto bueno, teníamos 48 unidades, 48 valores de medición para el proyecto, y en tiempo real podíamos evaluar pues cada una de esas variables y ver, bueno, además de eso, un sistema de alertas que envía los correos electrónicos. Y cuando tienes un proyecto, lo importante siempre es contar una historia, ¿no? Es venderle el producto a través de una historia. Entonces, este proyecto tiene su historia y está en prototipo para pues seguir escalándolo, ¿no? Aún sentimos que falta algo más por ajustar y bueno, entonces es muy interesante. Las herramientas siempre son necesarias. Entonces, una de las herramientas, cuando yo empecé a hablar aquí en la ponencia, el día live, yo empecé en datos y aún más con este gestor, ¿no? Pero no es el único gestor que trabajo. Uso varios gestores por la naturaleza de transformar información. SQL Server 2019, en realidad desde su versión 2017, ya nos permite también construir información usando Machine Learning. ¿Sí? Y como herramienta pues conocemos que es muy sencilla de trabajar. Dentro de lo que podemos hacer en SQL Server 2019 es el uso del lenguaje R o R y también el tema del lenguaje Python. Entonces, a través de los procedimientos almacenados podemos desplegar comportamiento de datos, no solo en los editores de R o Python, sino también dentro de SQL Server, ¿no? Y más aún sabemos pues que el motor de datos funciona en Linux, ya se instala desde su versión 2007, pues, ¿no? Entonces, tenemos varios, hoy en día hablamos de varios profesionales para manejo de información, el famoso científico de datos. Estamos hablando, ¿no? También de otros perfiles como, bueno, el developer. Estamos hablando también como el que hace las aplicaciones y un poco dentro de este contexto es tener el conocimiento sobre la data que se va a trabajar o armar datos que vamos a necesitar para la organización. Bien, algo interesante también dentro de la educación, ¿sí? Que me ha permitido, ¿no?, entender un poco la importancia es, recuerden, ¿qué puedo hacer yo con la tecnología? ¿Sí? Y la tecnología está ahí no solo para decir, oye, tengo el último teléfono, tengo, no sé, el televisor más inteligente del mundo, no.
Recuerden que les estamos dejando un legado a nuestros hijos, ¿no? A nuestras familias, a los niños, a la juventud. Y yo recuerdo mucho en el 2011 cuando empecé a ver un video de Kinect, y aún más en mi curiosidad pues sabía que podía usar el lenguaje C#. Entonces yo conozco C# desde la versión un poco, digamos, beta, que fue lanzada en el 2001 y oficialmente en el año 2003. Desde ahí ya empecé a conocer el lenguaje. Y bien, como conocía el lenguaje, sabía que tenía que pues instalar los famosos LSDK de Kinect. Necesitaba conseguirme el sensor, necesitaba lógicamente también tener el conocimiento, pues entrando en ese entonces a los foros y después comprarme unos libros a través de Amazon. ¿Qué podía yo hacer, no? Y me llamó mucho la atención, en este caso, una parte donde vi a alguien que estaba jugando, pero para curarse. Y dije, puedo crear un proyecto que, digamos, los niños, a través del juego, se puedan curar. Y es así que empecé a trabajar con este sensor de movimiento. Me acuerdo que la primera vez que yo pude programar el desplazamiento de un objeto usando mi mano, ¿no?, derecha, luego la mano izquierda, también el tema de las muñecas para controlar las dispositivas, dije, wow. Y pues ahora la complejidad de un juego no es tanto poner los objetos, sino el tema es que vemos ahí un gráfico donde nos dice delta. Para un niño con problemas de discapacidad motriz, desplazar a un objeto de un punto al otro, si bien es cierto, requiere una asistencia de una persona donde pues no lo haga bruscamente, ¿no?, porque se puede terminar lesionando. Queremos controlar cuánto cada vez lo hace más rápido o cómo va su evolución, ¿no? O a la vez también su tema de un trabajo donde no hay evolución. También recordemos que para desplazar un objeto de un punto a otro, si digamos lo manipulamos técnicamente mal, generaría una pérdida y eso puede generar una actitud negativa, ¿no? Decir, ya no quiero curarme, ¿no? Ya no quiero hacer eso. Entonces el sistema, venga, hay una especie de efecto de onda, ¿no? Entonces nos conllevó a pensar, ¿no? Oye, ¿cómo podemos hacer esos efectos? Nuevamente retomar el concepto de la física, teoría de las cuerdas, teoría de las ondas, ecuaciones de la recta, y traducir ese modelo matemático nuevamente en lenguaje de programación. Entonces todo el tema de funciones era necesario para comprender, ¿no?, el comportamiento de los efectos, tener el control estadística de la data y ver cómo el paciente pues técnicamente jugando se va curando, ¿no? Este juego estuvo enfocado en el tema de las manos, en la parte de las muñecas, en el tema del antebrazo, en el tema del hombro y la parte del torso, ¿no? O sea, tenía ese enfoque, pero el objetivo era hacer un juego para que las personas, en este caso niños, con problemas de discapacidad motriz, puedan no solo entretenerse, sino curarse. Y siento que hemos hecho un juego interesante, ¿no? Porque tiene bastante información de tipo estadística que nos permite a nosotros sobre esa información tomar decisiones. Esto fue uno de los primeros, digamos, momentos donde yo empecé a meterme aún más en inteligencia artificial, porque recuerden que nace también parte de la estadística, y aún más cuando apareció la nube y tratar toda esa información es una locura, ¿no? Fernando, una consulta. Fernando, ¿estás presente? Por el momento no tenemos ninguna consulta en la cajita de consultas. Ah, ya. Pero permíteme, por favor, saber si tengo siempre hasta las 6 o tengo unos minutos más. No, vale unos minutos más, no problema. Ah, ya, excelente. Eso tenía esa inquietud. Bien, bien, muy amable, gracias. En el tiempo, parte de la evolución también fue llevar la estadística a la minería, no solo de datos, sino también a la de texto, ¿no? ¿Por qué? Porque recordar que las personas, a través de lo que usan Twitter o Facebook, porque en su momento fue pensado para Facebook, pero Facebook, me acuerdo que cuando empezamos a construir el proyecto, luego, ¿no?, sus APIs paga. Y nosotros queríamos usar el conocimiento. Entonces Twitter sí nos permitía traer datos de cualquier persona que técnicamente tuiteaba,
¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era determinar los patrones emocionales de las personas, porque algunos sabemos pues que son muy eufóricos, muy expresivos, algunos son muy negativos, otros son muy, muy positivos, y ninguna empresa pues quiere a los negativos, ¿no? Claro, puede haber un factor de una persona que sea democrática, que dentro de ellos contraste a otras personas, ¿no? Pero hay personas que son demasiado pues negativas. Y si estamos haciendo una entrevista de trabajo, de hecho que no vamos a querer a los negativos, ¿no? Porque técnicamente pues le hacen mucho daño, ¿no? Entonces me ocurrió hacer un sistema donde yo podría tener la información de las personas, clasificarlos en verbos, los verbos se clasifican en sustantivos, ¿no? Y se determinan a través de esos sustantivos en frases. Esas frases se traducen en emociones y esto darle un conocimiento, ¿no? Para esto, como les decía acá, sustantivos, ¿no? Sustantivos en frases. Y las personas, pues, estas frases bases, cuando alguien redacta algo, a veces también resulta pues, que escribe una cosa por otra, ¿no? La K con Q y cosas así, ¿no? Entonces, enseñarle al programa a que una frase, por más que él le haya escrito, sea tal palabra, ¿no? O sea, algoritmos de cadenas, y que tenga conocimiento, que tenga conocimiento. Entonces, ya se imaginarán cuánta data le pusimos para que entienda el comportamiento de un estado emocional. Claro, tampoco pusimos todas las palabras del mundo, ¿no? Y por otro lado, pues traer la información de las personas, de lo que tuitean, y en este caso, pues almacenarlo en unas tablas y hacer un comparativo para saber cuál es su grado emocional. Si bien es cierto, el grado emocional de la expresión va a variar porque ya, imaginemos, pues no vamos a escribir, vamos a una entrevista y lógicamente pues tenemos a un psicólogo. Lo que yo pueda hacer en esa entrevista mañana es mi estado emocional de estos días. Probablemente otros días, si voy a una misma entrevista y estoy pues muy bien, estoy feliz, nuestros estados emocionales en el tiempo van cambiando y eso es normal. Pero de aquello que escribes, mucho cuidado porque hay empresas que te hacen seguimiento y dicen pues esta persona no es seria, esta persona pues es demasiado nociva, entonces imagínense que se postulan para una empresa para 5 vacantes, 100 personas, descartamos de frente a todas las nocivas, probablemente nos quedamos solos con los que nos interesan y sí, ¿no? Entonces, este proyecto fue basado en su momento en esto, ¿no? Entonces teníamos por acá la información del usuario, esta información extraída en Twitter, perdón. Aplicábamos un procesamiento de datos, contrastando las bases de datos y construyendo en una aplicación, ¿no? Usando algoritmos de comparación, algoritmos de regresión también para determinar el estado de la persona. Entonces veíamos el comportamiento de cada uno de los usuarios. Y es muy interesante porque este proyecto también está ahí para poder escalarlo bien. Entonces, bueno, acá vemos un poco el tema de las emociones, las frases bases, resultados y los mensajes. Bien, solo para sintetizar, ¿no? Se puede hacer mucho más en la educación. He trabajado en varios proyectos, ¿no? En temas de reconocimiento de rostros, he hecho, bueno, otros sistemas de información y me queda muy claro que hay muchos datos para ser aprovechados hoy en día. Bien, cuando hablamos de aprendizaje automático, también en la nube, ¿no? En Internet, ¿no? O en otras herramientas, por ejemplo, yo mencionaba Machine Learning en SQL Server. También hay Machine Learning en herramientas de desarrollo, ¿no? Como el caso de Visual Studio. Estamos hablando de Machine Learning, por ejemplo, en el tema también de Power BI, ¿no? En una herramienta que te genera netamente reportes o dashboard, ¿no? Ya sean a sistemas transaccionales o a sistemas ejecutivos gerenciales, Power BI. Estamos hablando también de Machine Learning en el caso de, bueno, la nube, ¿no? Con el tema de Azure, que es lo que ahora brevemente voy a sintetizar. Y así en otras herramientas que están apareciendo. Entonces, toda esa ingesta de información nos permite a nosotros decirle al computador, oye, mira, reconoce que a lo mejor tengo en este modelo algún tipo de flor, le digo pues cuál es el pétalo, cuál es la estructura de la planta, cuál es el tema de la hoja, cuál es el sépalo, a lo mejor el tallo o los colores. Y basado en lo que yo le diga de todo esto, le digo, quiero que me obtengas un producto, ¿no? Entre las rosas, las margaritas y otro producto que está por ahí. Y me cuente, me diga, mira, ahí tienes tantos productos y tales son margaritas. Muy bien, muy bien. Entonces,
Les contaba, ¿no? La regresión, la capacidad sobre la cual puedo tratar información, ¿no? El comportamiento, por ejemplo, acá vemos el clima, a alguien de repente en función a ese contexto, y ver el comportamiento de lo que sucede aplicando funciones de tipo matemática, ¿no? Y ver si estamos dentro de lo correcto o no estamos desglosando. Hace un momento mencionaba el tema de los costos en cuanto a un proyecto. Yo podría estar trabajando un presupuesto y saber cómo va la tendencia de mi presupuesto, si estoy dentro del margen o estoy técnicamente pues sobregirando en el costo, y sobre eso lanzo controles de regulación. Y si eso le enseño a la máquina me dice: Miguel, mira, te estás excediendo acá, llama a tu jefe, el que está a cargo de tal tarea, y pues pregúntale qué está pasando, ¿no? Y lo vamos alineando, ¿no? Lo vamos alineando, porque si no eso se va a traducir en pérdidas, ¿no? Entonces, estos proyectos, bueno, para mí son sencillos de hacer, y lo podemos, inclusive una vez construido a través de una web service, puede ser consumido en cualquier dispositivo, ¿no? En cualquier sistema operativo. Bien. Bueno, esto ya es un poquito de matemática. Les decía, podemos clasificar, ¿no? Entre algunas plantas, es decir, tales plantas son rosas que vayan para allá, tales plantas son para allá. Poder tener de repente una faja transportadora y que me separe, por ejemplo, si están pasando por ahí a lo mejor manzanas y quiero algún tipo con respecto al color, al tamaño, a la medida, al peso, que me detecte pues la que está dañada y decir: oye, sepárame y cuéntame, ¿no? También eso, bueno, de la mano de los sensores, de la electrónica, qué sé yo, ¿no? Aquí estoy separando o clasificando la información según el comportamiento de lo que yo estadísticamente le puedo enseñar a la máquina, ¿no? Bien, estamos viendo varias variantes del clúster, o del clúster o del agrupamiento, ¿no? Como les contaba, tenemos Machine Learning en .NET, muy brevemente aquí, solamente aquí. Y tenemos Visual Studio, y en Visual Studio, ¿no? Permítanme mostrarles brevemente, va cargando Visual Studio. Muy bien. Acá. Bien, tengo Visual Studio y le digo crear un nuevo proyecto. Entonces voy a crear un proyecto. ¿Sí? Yo aquí, por ejemplo, le digo C#, voy a decirle de tipo consola. Le digo siguiente. Le digo proyecto Machine Learning con NetCore, ¿no? Por ejemplo. Creo el proyecto. Y me va a preguntar sobre qué datos. Este tema de hacer Machine Learning en Visual Studio lo podemos hacer con formatos CSV, con datos en CSV, con datos pues, en varias fuentes de datos como Excel, el mismo SQL Server, y el despliegue, lógicamente, de los datos que se puedan estar almacenados en gestores en la nube. Por ejemplo, aquí le tengo que decir que voy a agregar un paquete, un paquete, un paquete de tipo Machine Learning, ¿sí? Perdón, una librería tipo Machine Learning. Cuando la primera vez que lo abras te va a permitir que lo actives, ¿no? Lo activo. La segunda vez haces clic y automáticamente te va a preguntar qué quieres trabajar, ¿no? Clasificación de texto, valores monetarios, clasificación de imágenes, alguna recomendación. Y bueno, yo en mi caso tengo por aquí pues algunos datos, y sobre esos datos, en este caso a través de un formato TSV, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo, sí, quiero que me cargues información. ¿Qué tipo de información? Pues esta que está en la carpeta, ¿sí? De tipo TCB, ¿no? Y me pregunta qué deseas hacer con respecto a esa data. Una vez que cargado, le digo, quiero que me clasifique basado en sentimientos. Hago que el modelo se entrene, va a pasar por un proceso de tiempo, ¿no? Acá lo he estimado más o menos en 10 segundos, podría ser más tiempo según la cantidad de información que podamos tener. Una vez que esto termine, me va a dar por acá el resultado del modelo de evaluación. Y una vez que tenga el modelo de evaluación, el comportamiento de esos datos, yo puedo, a través de la programación, pues manipular todo el resultado que vamos obteniendo. Bien, permítame, ya va a terminar. Entonces, por aquí. Sí, a ver. Mientras eso sucede,
Ya más o menos por acá teníamos el proyecto ya construido, ¿sí? Y bien, no solo a nivel de programación, sino también a través de la nube, en este caso a través del portal, tenemos Azure Machine Learning, ¿sí? Tenemos el Azure Machine Learning, el clásico y el de paga, ¿no? Pues la típica, entro al navegador y le digo pues Azure Machine Learning para trabajar la inteligencia artificial en la nube. El primero es el portal y lógicamente me va a pedir usar una tarjeta de crédito y por cada uso del servicio, ¿no? Vamos pagando y vamos viendo cuánto cuesta según el procesamiento. Por otra parte, tengo aquí el portal gratuito que me permite trabajar con 1 GB de datos, Tengo que conectarme por correo Hotmail y una vez dentro, yo por ejemplo aquí ya me he conectado, yo puedo explotar información, pero solamente en formato CSV. Y para trabajar con CSV, que son datos de tipo abierto, yo puedo, a través del uso de SQL Server, aplicando una consulta, bueno, según el requerimiento del cliente, migrar información mediante mi consulta, ¿sí? Y convertir esa información, claro, no sería esta tabla, pues sería un conjunto de tablas y todo eso, ¿cierto? Entonces, esta información convertirla a CSV. Muchos de ustedes a lo mejor dicen, bueno, si ya tengo la consulta, la copio, la pego, la guardo en un archivo tipo Excel, ¿no? Y la típica, una vez que lo tengo, el archivo, le cambio el nombre a CSV. No se hace eso, ¿no? La información tiene que migrarse y convertirse a formato CSV. Y para eso va a ser necesario, una vez que yo tenga por acá el query, indicarle que esta información va a pasar por un proceso de transformación como importación de datos. Importación de datos, sabemos que me va a pedir cuál es el origen, la base de datos, ¿no? Cuál va a ser mi destino, en este caso, muy breve solamente para indicarles, ¿no? La base de datos de origen es SQL, por lo tanto el proveedor, el motor de datos, el motor de datos, ¿sí? Aquí hay que ponerle un punto, el nombre del IP o el nombre de la máquina, indicarle por acá el motor y decirle base de datos tal. Me va a preguntar cuál va a ser el destino, recuerden formato CSV. Técnicamente esta información me va a preguntar dónde lo deseo guardar. Bueno, deseo guardarlo en mi caso en el escritorio. Y le digo modelo, pues modelo de base de datos NEP, ya, ¿sí? NEP. Y acá le indico que es CSV, abro y automáticamente, pues aquí se realiza la migración de datos. Me pregunta si quiero copiar una consulta o yo mismo armar la tabla. Bueno, entonces sobre esto, ya, o indicarle y decirle, no, yo quiero la consulta y la consulta es esta, pero una consulta más compleja, no, perdón, una consulta más compleja que esta, pues no, estamos, más compleja que esta, no, eso no va a ser la consulta. Siguiente, finalizo y automáticamente pues empieza a migrar toda la data que tengo a formato CSV, que es la que está aquí. Si ya tengo la data en formato CSV, ¿no? Entraré, bueno, aquí me pregunta que ya estaba dentro, aquí. Le diré, necesito cargar una base de datos. Esa base de datos la cargaré. Conjunto de datos está guardado en mi máquina y me dice cómo se llama esa base de datos. Esa base de datos está en el escritorio, ¿sí? Y la hemos creado como modelo NEP, pues la cargo y va a subir a la nube. ¿Por qué tiene que subirse a la nube? A ver, mientras por ahí algo pasó, está cargando. A ver, es porque cerré sesión, pero a ver, vamos a ver un ratito. Debe conectarme a través de otro usuario. He cerrado sesiones, permítanme por favor. A ver si carga. Parece que sí, ya está. Bien. Y bien, entonces aquí le digo que voy a cargar esos datos, ¿sí? Esos datos
la voy a cargar de mi disco duro. Así es este famoso modelo Neptuno. Y listo. Ahí empieza a cargar la data que tengo. Esa data en modo consulta. Y una vez tengo la data así cargada, va a demorar pues según la cantidad de información. Recuerden que aquí se pueden crear 1 GB de datos y hasta 100 experimentos, ¿ya? Usando un correo. Bien, entonces yo aquí le digo, tengo datos que son míos y mi base de datos se llama modelo NEP. Hago el famoso drag drop y traigo la base de datos. En este caso, yo traje una base de datos de un hospital, ¿no? Con fuentes de información. Y esos datos pues están aquí y le digo, por ejemplo, que quiero mirar qué datos he traído. Y automáticamente en la nube, ¿no? Me dice Miguel, mira, se han armado componentes de tipo estadístico. Me dice, por ejemplo, en este hospital las personas de género que más se atienden son más hombres que mujeres, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las enfermedades, la enfermedad con mayor tendencia es el tema de tos, ¿no? Con respecto a otro tipo de enfermedades como hepatitis, ¿no? Entonces, por aquí me da un comportamiento de tipo estadístico. ¿Qué más? Ya aplicando lógicamente el uso de controles, ¿sí? El uso de varias herramientas que tenemos por aquí. Voy a por acá, por ejemplo, entrar al demo que había estado preparando, ¿sí? No solo trabajar con bases de datos propias, no solo otras también, sino pues permitir al modelo que aprenda, convertir información, ¿no? Traer información, importar información, transformar datos, aplicar ya los algoritmos. Habría que ver cuál es el más eficiente, si evaluación, inicio, entrenamiento u otros, trabajar con el tema de imágenes. El punto es, una vez que tengo la data, voy a seleccionar parte de la data, ¿sí? La voy a convertir, voy a hacer que aprenda el programa y esa información, una vez según tenga la consolidación de datos basado en un comportamiento, ¿sí? Muy parecido a lo que hacemos en Power BI como esto, ¿sí? Basado en el comportamiento de los datos, ¿sí? Yo podría ya tener esta solución de tipo analítica y mandar esa información en tiempo real a través de una web service para que un usuario pueda decir, oye, según el modelo de regresión vamos viendo comportamiento o tendencia. Y es interesante el tema de los elementos que puedo construir. Por ejemplo, yo aquí había puesto un poco de Python, por ejemplo, un poco de Python. Y pues podemos, recuerden, hacer muchas cosas interesantes porque tenemos Machine Learning en SQL Server, tenemos Machine Learning en Visual Studio, ¿sí? Tenemos todo esto para poder, con nuestra imaginación, crear N soluciones que contribuyan al conocimiento, ¿no? A la creación de nuevos productos y servicios. Y pues esto nos debe a nosotros motivar a seguir siendo creativos, a seguir siendo pues personas responsables, personas correctas, siendo éticos. Y bien, creo que estoy dentro del tiempo. Me hubiese encantado hacer muchas cosas más. Siempre el tiempo es corto, bueno, para mí es corto. Pero estamos dentro del rango, hemos hecho todo lo posible por mostrarles lo que hacemos dentro, por ejemplo, de lo que es agricultura, dentro de lo que es la educación, dentro de lo que es salud y cómo se aplica la inteligencia artificial dentro de todo este segmento. Muy bien, nuevamente muchas gracias al equipo. En otro momento ya de repente podré contarles a detalle cada uno de estos servicios, ¿sí? Miguel Valle para servirles, Microsoft MVP en inteligencia artificial. Muchas gracias equipo del evento de inteligencia artificial y Alive. Ok, muchas gracias Miguel, muy interesante el tema. Mil gracias por este espacio, mil gracias a los que nos siguen viendo. Los invitamos a que continúen con la última sesión del día y los invitamos a que revisen la agenda de mañana para
que se programen y vean qué temas les interesa y se agenden para ellos. Que tengas buena noche, Miguel, y hasta la próxima. Gracias a ustedes también, les deseo muchos éxitos. Cuídense. Hasta luego.